Gracias por seguir con nosotros. Ahora está aquí en Mega Noticias TVC Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente nacional del Frente por la Cuarta Transformación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yoeli, muchas gracias. Saludo con mucho afecto a todo el auditorio. Tú tuviste la experiencia de estar a cargo en la Ciudad de México de toda la zona de atención de emergencias en diferentes situaciones y tienes la experiencia de enfrentar, después de una tragedia que afecta a una capital tan poblada como la Ciudad de México, de enfrentar la necesidad económica que antes cubría el Fonden y que ahora pues estamos a la expectativa sobre cómo serán cubiertas estas necesidades si hubo o hay una aprobación del recorte a los fideicomisos pasando por el Fonden. Sí, me parece que es una mala decisión. Creo que los fondos, en este caso el Fonden y el FOPREDEN, son importantísimos, sobre todo el Fonden, que es el Fondo Nacional para la Atención de Desastres. Nosotros tuvimos en varias ocasiones la necesidad de utilizarlo, no solamente en la capital, también en otras partes del país se tuvo la necesidad de utilizarlo, y es un fondo que desde mi punto de vista no hay una explicación para la cual tenga que desaparecer. Desgraciadamente se ha tomado la decisión de desaparecer todos los fideicomisos, pero en este caso pues me parece que es un error el haber desaparecido este fondo. El partido Morena ha impulsado esta decisión y hay una especie de manejo del discurso porque dicen que los fondos como tal, el dinero no va a desaparecer, aunque el concepto y toda esta tramitología de los 109 fideicomisos son los que desaparecerían. Si ese dinero no va a desaparecer, pero también al mismo tiempo se está de alguna manera proyectando que esos mismos recursos van a ser invertidos en las compras de vacunas o en otras obras de interés de este gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es un manejo del discurso o en verdad no hay recursos para atender ambas necesidades? No, yo creo que es un manejo del discurso. Definitivamente, es muy importante que no desaparezcan estos fondos, ya lo hicieron, pero el Fonden y el FOPREDEN tenían su razón de ser. Te repito, sobre todo el Fonden, porque ahora están diciendo que de todas maneras va a haber la atención para los desastres, pero no queda claro la manera como va a ser, y además la ley de protección civil que acaba de ser aprobada hace 2 años, pues habla del manejo de estos fondos. Entonces me parece que incluso hay una ilegalidad de fondo el haber desaparecido sin más, sin hacer cambios en la ley. Pongo el ejemplo de este fondo para hablar de la ley de protección civil. Tendría que haber habido una modificación previa para poder haber desaparecido estos fondos. No me explico por qué lo hicieron. Creo que se equivocaron los diputados, sobre todo los diputados de Morena, en haber desaparecido estos fondos tan importantes para, ahorita que estamos viendo las imágenes del huracán que está entrando por el sur del país para atender este tipo de desastres. Ahora, dices que hay ilegalidad incluso en la desaparición de este fondo, del manejo de los recursos, pero también había muchos argumentos sobre la opacidad, sobre la corrupción con la que se manejaban los recursos destinados, etiquetados en estos fideicomisos. ¿Qué hay de esa parte? Porque es cierto que se quiere combatir la corrupción, pero no necesariamente desaparecer los recursos y dejar desprotegida a esa población. Sí, es que es cierto, el manejo del Fonden era absolutamente discrecional. ¿Por qué era absolutamente discrecional? Porque en caso de un desastre natural, pues no había tiempo de hacer una licitación para poder adquirir determinadas situaciones que se necesitaran, despensas, equipo médico, equipo para atender cualquier tipo de desastre. Entonces, pues evidentemente que en estos casos hubo muchas situaciones que hablaban de opacidad porque se adquirían insumos que podían ser en ese momento dado muy caros, pero la vida de un ser humano, la atención de un desastre, bien valía esta situación. Ahora, pues no queda claro cómo va a ser el manejo cuando haya un desastre como el que estamos viendo en este momento en el sur del país, pues no hay de qué manera se van a adquirir
fondos para poder enfrentar los desastres. Esto estaba muy bien catalogado y tipificado en la Ley de Protección Civil, y en este momento, bueno, pues desgraciadamente va a haber quizás lo que se quiso resolver al desaparecer los fideicomisos, ahora va a haber mayor opacidad porque ni siquiera hay una ley que avale la creación de estos fondos. Ahora, como presidente nacional del Frente por la Cuarta Transformación, ¿cómo evalúas el manejo de la política pública, del presupuesto de egresos para el próximo año? Porque por un lado están sacando fondos de donde pueden, así sea recortando los fideicomisos, porque no hay un plan de recuperación económica, hay un mal manejo de la crisis sanitaria que necesariamente ha estado impactando en la crisis económica del país. ¿Se está haciendo de manera errática? ¿Necesitamos un cambio definitivamente de timón en el manejo de la cartera económica, o qué es lo que está sucediendo? Sí, yo creo que el combate a la corrupción es algo que era muy necesario, pero creo que por el exceso de tratar de combatir la corrupción se han cometido muchos errores. Por ejemplo, estamos viendo el recorte que ha habido al sector salud, y esto se ha magnificado por los malos resultados que hemos visto en el manejo de la pandemia. Desgraciadamente, este ahorro mal entendido, porque es un ahorro mal entendido, que hemos visto en el sector salud, por poner como ejemplo el sector salud, estamos viendo que México es el país que presenta de los peores resultados en materia de combate a la pandemia. Somos el cuarto lugar en número de muertes en todo el mundo, somos el séptimo lugar en número de contagiados, somos el primer lugar mundial. Desgraciadamente nos ocupamos este pésimo lugar en el número de médicos y enfermeras muertos por falta de equipos de protección, y esto, bueno, lo estamos viendo como un ejemplo del mal manejo. Hay un colapso en materia de salud, incluso estamos viendo lo que está pasando con la atención de los niños con cáncer. Al bajar el presupuesto, queriendo ahorrar, queriendo aplicar medidas de austeridad, estamos viendo que no hay medicamentos para atender, por ejemplo, a los niños con cáncer, y entonces lo que se quiso hacer de manera austera para hacer un ahorro, pues en este caso está resultando un verdadero fracaso. Y podemos hablar de otros fondos, el combate a la seguridad, los fondos de educación. Creo que hay un mal manejo, desgraciadamente, en los recursos que hoy se están etiquetando en el presupuesto que se va a aprobar en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que está sucediendo al interior del gabinete con el propio presidente? Tú incluso trabajaste en ese círculo cercano al ahora gobierno federal. El presidente no escucha, no hay quien lo asesore, no hay un equipo de trabajo como gabinete con una cabeza, ¿o es solamente que dicta lo que se tiene que hacer una sola persona y el resto no hacen más que asentar? Mira, yo confío plenamente en el presidente. El presidente es un hombre capaz, el presidente es un hombre enterado, el presidente es un hombre sensible, pero creo que ha fallado parte de su gabinete. Desgraciadamente, recordaremos que en campaña el presidente habló de que él quería emular a Benito Juárez y que Benito Juárez había sido el mejor presidente en la historia de México porque había tenido un gabinete de gigantes, y se pone el ejemplo histórico de los hermanos Lerdos de Tejada, Santos de Gollado, Melchor Ocampo, que eran verdaderos gigantes, Ignacio Zaragoza, Ignacio de la Llave, pero ahora estamos viendo que le está fallando al presidente. Muchos de sus secretarios no solo no son esos gigantes que uno quisiera, sino que en muchos de los casos son que no tiene la capacidad para estar al frente. Y pongo el ejemplo claro de las autoridades de salud que han hecho un pésimo papel en la materia y que, bueno, pues no ayudan al presidente, sino que todo lo contrario, están presentando muy malos resultados en este sector, y así podemos hablar de otros secretarios que desgraciadamente no están a la altura de la responsabilidad histórica que deberían de tener.
Para concluir, se va a definir a través de una encuesta la dirigencia nacional de Morena. ¿Eso puede tener de malas al presidente y cómo lo observas? Porque no es posible que ni en su propio partido se puedan poner de acuerdo. Bueno, el presidente ya acaba de mandar un regaño muy grande a los dirigentes de Morena, que están más que nada ocupados por pelear por el poder en sí mismo que realmente por ayudar al presidente. Creo que esto de la encuesta ha sido un espectáculo verdaderamente. Primero se habló que se iba a hacer una encuesta, después dijeron que el Tribunal Federal Electoral iba a suspender la encuesta. Hoy, hace rato, precisamente el Tribunal Federal Electoral acaba de ratificar que sí iba a haber una encuesta y bueno, pues ha sido todo un espectáculo grotesco la selección de la dirigencia de Morena, que ojalá salga bien porque es el partido de izquierda más importante, es el partido en el poder y la verdad es que el espectáculo que han hecho ha dejado mucho que desear, una guerra intestina, una guerra fratricida, todos contra todos, lo cual pues evidentemente no solo no ayuda a Morena ni al gobierno del presidente, sino que no ayuda a nuestro país esta situación. Es Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente nacional del Frente por la Cuarta Transformación. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Con muchísimo gusto, un saludo muy afectuoso. Igualmente, hasta luego.